nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA 23655 Newhall Avenida, Newhall, California 91321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje de nuestro pastor Svin López. Así que hoy vamos a estar hablando sobre el poder del gozo. El poder del gozo. El poder del gozo. Muchos vamos a aprender hoy, vamos a tomar una palabra, el poder del gozo. Quiero que vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 34, por favor. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 4. Quiero que vaya y ponga ahí su vista. Recuerde, o estaré leyendo una versión diferente. No estoy hablando otra doctrina. Estoy simplemente usando la versión viviente. Amén. Es una versión muy explica un poquito más claro lo que debemos o vamos a entender. Así que sé que usted tiene la Reina Valera Internacional o por ahí alguna otra versión. Pero ¿está ahí conmigo? Salmos capítulo 34, por favor, un momento de pie, le agradecería. Salmo 34:4, la palabra del Señor dice de esta manera: ahí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría o de gozo en esta parte, y le alabaré con arpa, oh Dios mío, mi Dios. Amén. Ahí iré al altar de Dios, al Dios mismo, la fuente de mi gozo, de mi alegría, me tiene, y le daré y le alabaré, con arpa, oh Dios, mi Dios. Y en esta noche quiero que ore conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque sé que esta palabra, Señor amado, tiene que ver, Padre, con aquello que tú has depositado en nosotros, Dios. Y hoy vamos a tomar esta palabra como tal, Señor, tú nos la das. Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y no permitas que nadie, Señor, robe una semilla que tú has plantado y has dado, Señor, a través de tu palabra en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. La palabra gozo, que muchas veces nosotros como creyentes practicamos, hoy mismo precisamente cantábamos: el gozo que tengo yo, ¿me tienes? Incluso había un canto que decía: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Se acuerdan de ese canto? Es un canto muy, muy precioso, mucha verdad. Y hoy declaramos, y el salmista dice: yo iré a tu altar, oh Dios, el Dios mío, y que tú eres la fuente de mi gozo. Esa palabra es clave para lo que queremos hablar hoy. Que Cristo se convierta literalmente en esa fuente, que se transforme, o se convierta, una vez más, en ese momento de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra gozo, decíamos hace un momento, podría ser un poco difícil de entender para muchos creyentes, porque muchas veces he escuchado que hay creyentes que piensan que el gozo tiene que ver con una alegría, ¿me entiendes?, humana. Y hoy vamos a ver, ¿me entiendes?, la importancia, el por qué el gozo tiene poder en nuestra vida. Porque ese don que Dios a través del Espíritu Santo, ese fruto, ¿me entiendes?, que también tiene que ver con nosotros, nos tiene que servir en el caminar. Gálatas 5:22 habla de eso, de lo que el Espíritu Santo es en nosotros. Si usted conoce esa escritura, se va a dar cuenta que ¿me tienes fruto del Espíritu Santo? Y uno de los frutos del Espíritu Santo es gozo. ¿Y por qué añade el gozo en nosotros? ¿Por qué Dios añade en esos 9 regalos o en esos nuevos frutos,
esa palabra gozo, porque nosotros como creyentes necesitamos estar sujetos o sostenidos, voy a usar esta palabra, sostenidos por algo mayor que nosotros. Tu felicidad se mueve a través de tus emociones. Tu felicidad se mueve a través de lo que tienes. Pero el gozo se mueve, el gozo de Dios se mueve aún cuando tú no tienes nada, aún cuando no tienes fuerzas. Cuando ese gozo se pone en nuestra vida, y es un fruto que todo el tiempo está trabajando en nosotros, hay cosas que nos va a sostener, que tú te vas a dar cuenta en el caminar, que dices, ¿cómo esta persona puede estar tan contenta, tan segura, aún faltándole, aún teniendo sus problemas, dificultades? Es que el gozo del Señor tiene un poder muy especial en nuestra vida. Y vamos a ir viendo poco a poco hacia adelante. Pero quiero enfocarme hoy que la parte del poder del gozo en nuestra vida tiene que ver con una práctica de nosotros. No es que Dios ya te lo dio y ahí a ver qué pasa. No, tenemos que creer por la fe, que es otra de la parte más importante de nuestra vida, que el gozo debe de funcionar. Si tú trabajas con tus emociones, vas a trabajar con cosas que no te sostienen. Si tú trabajas, con tus pensamientos, hay cosas que no te van a sostener. Y por lo cual necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y ese es parte de lo que el gozo hace en nuestra vida. Y hoy precisamente pensaba esto y decía yo, ¿cómo una persona se identifica teniendo gozo o alegría? ¿Cómo podemos identificar a alguien que realmente tiene gozo de Dios o tiene alegría, que es uno de los sentimientos que Dios nos puso? O sea, esas emociones, Dios nos formó con emociones, con tristeza, con alegría. Pero la alegría y el gozo se identifican muy claro, y le vamos a ver en esta noche el por qué. Ahora, quiero que vaya conmigo ahí a ese versículo que usted estaba. Y es que el salmista dice esto. El salmista dice, iré. Esa palabra voy a ir viéndolo poco a poco. Iré tiene que ver con ir a su presencia, ir a buscarlo a él. Y el salmista habla y dice, yo quiero estar, en ese momento en la fuente, en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver eso. Salmos 12:11. Si alguien me lo busca, por favor. Salmos 12:11 habla una verdad muy buena. 34:4, perdón. Estamos en 34:4. Ahí en ese momento donde estamos dice, y ahí iré. Esa palabra, y ahí iré, y ahí me encontraré. Esa palabra me impresiona porque muestra la necesidad de David encontrarse con algo que lo va a hacer a él, a ser fuerte en su caminar, que lo va a hacer más sólido en su caminar que donde estábamos. No. Sí, estoy leyendo la versión 34:4. ¿Qué dice? Exacto. Yo estoy usando otra versión. Sí, exactamente. Yo estoy usando una versión. ¿Por qué usé esa versión? Porque la palabra que quiero comunicar a ustedes, esta palabra, y ahí iré. Esa palabra de ahí iré es por la cual nosotros tenemos que ir viendo ahora el por qué el poder del gozo. Dice, y ahí iré. Y el salmista está tratando de encontrarse con algo que fuera sólido en su caminar, algo que no cambiara su forma de pensar. Y este salmista en el Salmo 34 habla precisamente de la parte del ser humano que necesitamos ir y encontrarnos con aquello que nos sostiene. Ahora, el gozo, ¿qué tiene que ver el gozo con esto, pastor? Es que hoy más que nunca el cristiano debe de caminar con firmezas en Dios y no jugar con sus emociones. Muchas veces usted se va a sentir cansado y no ganas de venir a un culto como hoy precisamente, que es fin de semana. Pero ¿sabe que hay algo que cambia en tu ser? Y es el gozo del Señor. Muchas veces vas a sentirte angustiado, frustrado por X cosas, pero ¿sabes qué te va a hacer ver hacia adelante? El gozo del Señor.
Tu alegría te mueve en tus emociones. Hoy, mire, yo no sé si usted ha visto, pero hay gente que cuando está alegre dice y le saluda a medio mundo, sonríe con medio mundo. Pero ve a una persona frustrada, ve a una persona, me tienes aburrida, digamos, no sé qué otra palabra usar, pero cargado, y usted lo va a ver en sus emociones y a veces, ¿sí? O cara de limón. Es que el pastor no sabe qué tan cansado yo vengo del trabajo. ¿Sí? Pero cuando funciona lo diferente en nosotros, cuando el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, se manifiesta en nuestra vida. Por eso es fruto, por eso es que sale. Un fruto de un árbol no se esconde, el fruto de un árbol se ve, se tiene que ver. El problema es que mostramos más nuestras emociones que los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿por qué no salen? Porque a veces no hemos funcionado y no hemos creído que hay fruto del Espíritu Santo en nosotros. Creemos que nuestras emociones son parte de lo que el Espíritu Santo nos ha dado, y no. Tu alegría no tiene nada que ver con el gozo del Señor. No tiene nada que ver con el gozo del Señor. Mire, alguien me ayuda a ir Hebreos 11:25. Yo quiero que usted vea esto. La falta de gozo puede llevarnos más fácilmente a la decadencia espiritual. La falta de gozo, la falta de practicar el fruto del Espíritu Santo nos puede llevar a la decadencia espiritual. La falta de deseo, la falta de cantar, la falta de deseo de servir, la falta de deseo de venir al culto, ¿me entiendes? Porque todos somos manejados por nuestras emociones. Pero cuando el Espíritu Santo se vuelve real a través del gozo, usted dice: yo tengo que ir, estoy seguro que yo me gozaré en Dios, yo sé que el Señor será mi fuerza. Cuando usted actúa de esa manera, le está dando la oportunidad a que el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, funcione. ¿Alguien tiene Hebreos 11:25? ¿Qué dice? A ver, ¿quién? Hermana Mónica, ¿usted lo tiene? No. ¿Usted, hermana Judy, qué dice? Ok, otra vez. Ajá. Ok. Ok, ¿alguien tiene otra versión? Ajá. Note esto, y tiene mucho parecido con lo que dice esto. Prefirió hacer algo que ir a disfrutar de los placeres del pecado, de la carne. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre quien se dirige en felicidad a quien se dirige en un don o un fruto del Espíritu Santo, el que es el gozo? Eso precisamente, de que no va detrás de los placeres de su carne, sino que se sostiene por el gozo de Dios. Es que el gozo de Dios, hermanos, es más que reír. El gozo de Dios muchos lo han interpretado como la risa santa. Yo no estoy diciendo que Dios no ministre, Espíritu Santo no ministra, pero hay cosas que tenemos que estar cuidados y trabajar bien seguros en lo que estamos viviendo con Dios. Hay gente que trabaja mucho con sus emociones y nunca ha podido avanzar en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nunca ha funcionado verdaderamente en lo que Dios, ¿me entiendes?, es. Tu alegría, tus emociones te van a sostener momentáneamente. Por eso hay gente que está en la iglesia y si le haces caras, lo primero que funciona son sus emociones. O el pastor me hizo caras desde allá arriba y lo dijo por mí, de seguro lo dijo por mí. A que yo me tienes durmiendo, dijo hermana Susana. ¿Sí? Porque trabajan en sus emociones, nunca han funcionado en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Vas a ver gente reaccionar con su carnalidad. Les vas a decir cosas y van a funcionar, me tienen su manera. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar a través de un don como el gozo, el poder del gozo tiene bastante, me tienes, ventaja para llevarnos a una experiencia con Dios. Por eso es cuando vamos y vemos, estas cosas que el Espíritu Santo nos está enseñando. Y dice: ¿cómo yo puedo entonces funcionar, pastor, en lo que tiene que ver con gozo en mi vida? Empieza a rechazar todo lo que tu carnalidad te dice que no hagas para Dios.
y vas a ver que le vas a dar la oportunidad al gozo de Dios para funcionar. ¿Sí? Cuando tú vengas aquí a la casa enojado por X cosa, dile al Espíritu Santo: hoy me gozaré. La carne te dirá: pero ¿cómo si vienes enojado? No, tienes que darle oportunidad al fruto del Espíritu Santo. Parejas que están aquí, a veces nos agarramos de las greñas. Hay gente que antes de bajarse del carro se agarraron de las greñas. Si ven a la iglesia y saludan a medio mundo, está bien, pero mire, lo que quiero llegar es esto: que cuando tus emociones quieran dominarte, tú le des oportunidad al Espíritu Santo a trabajar en esa parte que tiene que ver con el gozo. Hay gente que no levanta las manos, no aplaude porque está enojado. ¿Y sabe cuál es la mentira del diablo? ¿Para qué adoras si el Señor no te lo va a recibir? ¿Para qué vas a hacer esto si no lo va a aceptar? Esa es la mentira del diablo. Tú tienes que darle oportunidad al Espíritu Santo para que esos frutos que Él nos ha dado florezcan, que se vean. Porque si no, nunca vas a experimentarlo. Siempre vas a trabajar con tus emociones y eso no sirve para nosotros. Vas a caminar en el Evangelio y nunca vas a experimentar realmente cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Cuando tenga tiempo, vaya que en su casa y lea el capítulo 5 de Gálatas, y usted se va a dar cuenta ahí lo que dice las obras de la carne, los frutos del Espíritu. Y usted va a ver que va a aprender mucho ahí. Y usted, cuando vea las obras de la carne, yo no sabía que yo hacía eso. Pero cuando se encuentre con los frutos del Espíritu Santo, usted va a decir: yo he tenido paz, yo he tenido dominio propio. ¿Sí? Pero entonces eso es lo que hoy Dios está diciendo. El salmista dice: iré. ¿A dónde? A su presencia. ¿Para qué? Para encontrarme, me tienes con Él, que es la fuente que me tienes esa enseñanza, que me voy a sostener en el gozo del Señor. Ahora, muchos, dije al principio, han pensado en la iglesia que gozo del Señor es danzar, que gozo del Señor es una expresión de reírse. El gozo del Señor es una expresión de aplaudir. No, el gozo, el fruto del Espíritu Santo no tiene que ver solo con saltar o aplaudir o reírse. Tiene que ver cómo actúas en medio de tus momentos. ¿Sí? Yo recuerdo caminar una vez, me venía caminando a la iglesia y venía con mi Biblia aquí. Venía bien cambiadito yo, según. Y no sé si lo he contado por aquí, pero venía y me iba caminando a la iglesia, no quedaba muy lejos. Y cuando iba caminando, se acerca un carro y me tira 3 huevos. 3 huevos, uno me pegó en el pantalón y 2 en la pared. Por momentos dije: ¿qué pasa? Me molesté, hermano, y dije: no está bien eso. ¿Cómo voy a ir ahora a la iglesia con el huevo ahí estrellado? Qué vergüenza. Yo hubiera podido regresarme a mi casa, pero ya había un deseo de estar en casa y adorar a Dios. Hay cosas que le das ventaja a tu carne, pero hay cosas que le das ventaja al Espíritu Santo. Sí, que usted ha tenido esos momentos donde el fruto del gozo tiene que funcionar a través de tus etapas. Por eso, mire, el gozo no es solo danzar. El gozo no es solo aplaudir. El gozo no es decir gloria a Dios. El gozo funciona cuando tú estás en el momento apretado, y es ahí donde tú empiezas a actuar. ¿Cómo actúas cuando ese momento te está pasando? Por eso dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Para danzar, para cantar, no. Es parte de una expresión de agradecimiento. Cuando tú danzas, cuando tú ríes con Dios, cuando tú le aplaudes, es una expresión de agradecimiento. Pero el poder del gozo hace cosas diferentes en nosotros que muchos no lo van a entender. Solo aquel que lo practica, solo aquel que lo vive. Por eso el gozo no tiene nada que ver. Me tienes con que hoy me siento bien y me levanté de buenas y gloria a Dios. Y mañana cuando te levantes me tienes con el pie izquierdo, dijo alguien. ¿Qué va a pasar? ¿Cambió el gozo? ¿Por qué cambió el gozo?
¿Por qué tiene que cambiar el gozo de un día para otro? ¿Por qué en la mañana te sentías tan alegre y en la tarde todo como que te convertiste? ¿Por qué? El gozo no cambia. El gozo del Señor no se transforma. El gozo del Señor no dice en la mañana sí, en la noche no, en la mañana no y en la noche sí. El fruto del Espíritu Santo es constante en nuestra vida y es fijo lo que Dios es en nuestras vidas. Por eso es que practicarlo, iglesia, no es fácil, pero es muy placentero cuando lo llegas, ¿me entiendes?, a vivirlo. Por eso tú vas a ver mucha gente aplaudir en la iglesia. Tú vas a ver mucha gente sonreír en la iglesia. Pero ¿sabes dónde verdaderamente lo vas a ver funcionar en el gozo? En las pruebas y en las luchas. Hoy no voy a ir a la iglesia, pastor. Usted no sabe cómo me siento. Me duele la uña del pie y no puedo ir. Yo quería danzar, pero no voy a poder danzar porque me duele la uña del pie. ¿Usted sabe cuántas veces gente dice no voy a ir porque me duele la cabeza? Pero el gozo del Señor te da la fuerza para levantarte. El gozo del Señor te dice voy a ir a la casa de papá, voy a ir a alabarle al Señor. Yo sé que Dios puede hacer algo. Yo sé que hay gente aquí que ha experimentado esto. Yo lo compartí con usted. He estado, me tienes prendido en fiebre, pero yo siempre he experimentado cómo Dios hace cosas. El gozo del Señor siempre te levanta porque es tu fortaleza. Pero tus emociones te dejan sentado. Note esto, tus emociones te dejan donde estás. Y entre más te llenas de emociones, más amargado te vuelves. Dijo la hermana, más limón te vuelves. Pero el gozo del Señor empieza a cambiar cosas. Me voy a alistar, tengo que ir a la iglesia, aunque llegue tarde ya, pero tengo que ir a la iglesia. El Señor me puede sanar allá. Yo sé que alabándole al Señor Dios puede hacer algo conmigo. A lo mejor ahí parado, sentado, no sé, en la casa de Dios, algo puede pasar. Eso es lo que provoca el gozo. Ahora, si se da cuenta, no es emoción, es algo que Dios está provocando. Es algo que Dios está haciendo. Porque tus emociones, si te sientes bien, te levantas. Pero si no te sientes bien, te quedas sentado. El gozo del Señor es diferente. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando David traía el arca? No solo lo hacía de alegría, sino lo hacía de gozo. ¿Por qué? Porque a él no le importó lo que le dijeran. Cuando el gozo del Señor te reina en nuestro corazón, perdón, hay actitudes que tomamos que para otros parecen ser locos, que para otros parece ser insignificante. Oye, está lloviendo, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿No ves el viento que está viendo? No te puede llevar. No, tú le sabes que me voy a echar unas piedras en la bolsa, no importa, para que no me lleve. Pero tener una actitud de darle oportunidad a uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el gozo. Por eso hablamos que el poder del gozo en nosotros, iglesia, si nosotros nos pusiéramos a ver cuántas veces el gozo del Señor nos ha llevado a lugares donde nosotros no podíamos estar carnalmente o emocionalmente. Hay tanta gente que se siente no capaz por X cosa, pero el gozo del Señor te dice que sí. El gozo del Señor se dice que sí, porque sí se puede. De esa manera nosotros podemos, ¿me tienes?, hacer. La palabra dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Ahora, ¿qué es plenitud? Llenura, que abarca todo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. ¿En dónde? En la presencia. Ahora, ¿qué dice David? Iré. ¿A dónde? A su presencia. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque ahí hay plenitud de gozo. Para nosotros experimentar el poder de Dios necesitamos estar ¿dónde? En la presencia de Dios. Dije hace un momento, el don el fruto, perdón, del Espíritu Santo, que es gozo, no llega por magia, llega por búsqueda. Llega por estar donde tenemos que encontrarlo. ¿Me tienes? Tenemos que permanecer ahí para que el gozo de Dios, ¿me tienes?, funcione en nuestra vida. Iré ahí. El salmista sabía dónde ir, en dónde podía encontrar ese funcionamiento de su gozo. ¿Qué hace cuando estás triste? Dice la palabra, canten alabanzas.
¿sí? Es parte de una acción que viene pegado al gozo. Hay una declaración de nuestra boca que tenemos que funcionar en esa parte. Pero ¿qué pasa cuando hay tristeza? Muchos creyentes, por no funcionar en lo que Dios es, se vuelven en amargura, en quejas. Y el fruto del Espíritu Santo no es quejas, es alabanza, es gratitud, es parte de nuestro vivir. Si tu boca está más quejas que agradecimiento, algo tienes que empezar a cambiar ahora. Algo tienes que empezar a quitar, porque la queja no pertenece al fruto del Espíritu Santo, sino el gozo de Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿funcionamos en eso? Claro que sí. Claro que sí. Hay creyentes, mire, Saúl lo hizo. En medio de la prueba, de la presión, lo primero que él hizo, en vez, como ya vio que Dios no le contestaba, corrió hacia una bruja y pidió, ¿me entiendes?, el por qué Dios ya no le hablaba. Hay mucha gente aquí hay mucha gente en las iglesias que no trata, ¿me entiendes?, de vivir el gozo, y lo primero que hacen es correr a otros lados, a buscar ayuda. A ver, póngame un hilito por ahí, ¿me entiendes? Regáleme una cadenita, a ver si eso cambia. Iglesia, hay gente que no quiere confrontarse con Dios. Hay personas, ¿me entiendes?, que dicen ser cristianos, que no quieren experiencias con Dios. Y mire, lo triste es que pasarán los años y solo escucharás de lo que los demás viven. Y no se vale, porque tú también tienes oportunidad para experimentarlo en Dios. Necesitamos anhelar. El salmista dijo: iré al lugar donde yo sé, estoy seguro, tienes que ahí encontraré, porque hay gozo en su presencia. Es parte de lo que Dios nos tiene que dar. Ahora, otra cosa que el salmista dice es esto. Dice: iré a la fuente, a la presencia, ¿sí? Iré a la fuente. ¿Cuál fuente? ¿Qué había en la fuente? Gozo. Gozo. Es lo que dice la palabra. Cuando él iré, dice, a su presencia, iré a la fuente de mi gozo, sí, que fluye de él. Él está declarando, ¿me tienes?, que solamente encontrándose con él empezaría a experimentar esos momentos gloriosos. Tenemos que estar pegados con Cristo. Tenemos que anhelar estar en esa fuente con Dios. La práctica del cristiano es la que le está afectando hoy en día a la iglesia. No hay práctica. Hace unos días, Señor, ponía en mi corazón esto. No es el evento lo que cambia, sino el hábito. Hay gente que corre a eventos para encontrar el gozo de Dios, para la llenura de Dios. El evento no te llena, lo que te llena es el hábito. ¿Qué es el hábito? Es hacerlo una y otra vez. Me tienes donde sabes que está, me tienes la fuente. Por eso hoy existe, me tienes, conciertos donde paga la gente un boleto de no sé cuánto y piensan que en ese concierto Dios los va a tocar. Pero regresas a tu casa con las mismas cosas. No, lo que te llena es el hábito, ir a la presencia de Dios, a la fuente correcta, que es ahí donde encontraremos lo que verdaderamente nuestro corazón necesita. Cuando tú corres aquí, buscas lo que quieres, y corres acá y buscas lo que quieres, pero nunca vamos a la fuente correcta. Si usted se da cuenta, note esto: hay mucho cristiano que va allá donde está el ministerio, que va con aquel hombre usado, allá con la mujer usada. Todos vamos hacia el hombre, ¿se da cuenta? Pero la iglesia, si toda la iglesia llegara como estos conciertos que se llenan, que llegaran sin que nadie estuviera en la plataforma, y que buscáramos a Dios sin que nadie estuviera cantando, habría una gloria de Dios, ¿me entiendes?, en esos lugares. Porque entonces se accionaría el corazón y no la emoción. Mire, yo he estado en iglesia, yo estuve en una iglesia muy grande que íbamos a visitar, y la danza ya era de 3-4 horas. Boom, 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 y 4 horas danzando. Pero una vigilia estábamos danzando y ahí usted suda, ahí tiene la gota gorda, o la gorda gota, no sé. Y de repente el hermano estaba danzando y ¡pum!, se le sale una cajetilla de cigarros. Y hace esto y se la pone adentro del saco. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No estoy juzgando a nadie. Lo que estoy tratando de decir es: no todos los que danzan, no todos los que aplauden,
No todos los que se ríen tienen el gozo de Dios. ¿Se da cuenta? Yo hasta le pedí, casi le pedí a uno, ¿me tiene? Pero me tiene danzar y pum. Recuerdo un hermano grandote en la iglesia, a veces se salía. Yo estaba de ujier y no sé cómo me dio ir atrás al estacionamiento. Y él estaba ahí en un rincón. Y cuando él me vio, y yo le dije: no se preocupe, hermano, yo no lo voy a juzgar, pero una cosa que sí le puedo decir es: decida a quién va a amar, decida qué es lo que va a hacer. Porque muchas veces nosotros queremos todo de Dios, pero no queremos las cosas que nos sostienen, iglesia. Y el gozo es la fortaleza de nuestra vida. El gozo del Señor es tu fuerza. Tienes que anhelarlo, tienes que buscarlo, tienes que vivirlo. No, mira, cuando sientas ser dominado por tus emociones, suelta eso. Ahora, yo quiero que alguien me busque, si es que no me equivoqué, Salmo 18:10. El salmista dice: iré a la fuente, iré a su presencia, iré a la fuente del gozo de mi vida. Salmo 18:10. ¿Qué dice, hermana Ana? Esto dice Salmos. Me equivoqué entonces otra vez. Aleluya. Mire lo que dice. Dice que a él correrá el justo y levantado será. ¿Ok? Note esto: a él correrá el justo y levantado será. Ahora, no, ¿por qué habla de que el justo corre? ¿A dónde corre? A la fuente. ¿Y qué es lo que te sostiene, iglesia? El gozo del Señor en tu vida. Ese gozo que nosotros tenemos que practicar y hacer todo el tiempo. Es necesario que la iglesia de este siglo XXI siga haciendo las cosas. Veo ahora mucho ruido en las iglesias, mucho ruido, pero nada de fruto. Y es triste que la iglesia se esté convirtiendo en árbol de sombra y que no esté dando frutos. ¿Sí? La gente hoy quiere tener el mejor sistema, las mejores luces, las mejores pantallas, las mejores danzoras, las mejores estos, el otro. Hay mucho ruido. Hay mucho. Yo no sé, mire, yo he visto que iglesias tienen una iluminación grandota y cuando está la alabanza y oración apagan las luces. Y entonces, ¿para qué pusieron luz si las apagan? Ahora, no estoy juzgando, estoy tratando de dar esto como una enseñanza, de decir: espérate, tengamos cuidado si nosotros estamos practicando el ruido en vez de los frutos del Espíritu Santo. Porque eso es lo único que te va a guardar en el día de la angustia, en el día de la prueba. Nada más. El ruido no te va a ayudar. Mire, en unos días vamos a estar hablando de algo. Pero usted recuerda cuando Elías estaba en la cueva y dice que vino un viento recio y Dios no estaba ahí. Y dice la Biblia, vino un terremoto fuerte y Dios no estaba ahí. Dios le enseña de todo lo que él puede hacer en su poderío. Pero Elías no se imaginaba de qué manera Dios le iba a hablar a él. Y él era un silbido apacible. ¿Por qué quiero decir esto? Y no me he salido del mensaje. Y es que la fuente donde nosotros realmente vamos a obtener las mejores cosas en Cristo no es en el ruido. Mire, yo veo tanto joven hoy teniendo tanta bulla en las iglesias. Me tiré tanto momento y brincadera y corredera y gritadera y esto y el otro. Pero si yo les empiezo a buscar fruto en esa juventud, van a tener muy poco de lo que ellos, ¿me entiendes?, deben de tener en Cristo. Hoy la iglesia de hoy en día se está acostumbrando a todos esos moveres de Dios, del hombre, perdón. Y de Dios no hay nada de Dios en nosotros. Por eso es que muchos flaquean en el camino. ¿Sí? Muchos jóvenes han quedado en el camino. ¿Por qué? Porque no han conocido directamente la fuente, que es Cristo Jesús. Quiero ver esto y voy terminando con esto.
Dice, iré al altar, diré a su presencia, a la fuente que es el gozo. Pero el salmista dice, te alabaré con el arpa. Está diciendo, ejecutaré, me tienes voy a tocar, me tienes este instrumento. ¿Qué está hablando el salmista? Está diciendo, buscaré todo esto con mi corazón. Buscaré todo esto con lo de adentro. Cuando tú buscas a Dios de tu corazón, cuando estás consciente que lo estás haciendo con aquí adentro, hay cosas que te vas a encontrar con Dios y te vas a asombrar. Porque cuando dice el Señor, si de corazón me buscaren, me encontrarán. Y esa es la muestra de Dios. Si alguien me buscare de todo corazón, me va a encontrar. Es lo que Dios está diciendo. Pero el salmista está reconociendo esto. Iré a la fuente, iré a su presencia, tocaré el arpa, ¿sí? Lo haré con el corazón y me encontraré con él. Las acciones que nosotros tomamos como iglesia determinan a dónde nosotros estamos siguiendo. Las decisiones que tomas en tu cabeza, con qué actitudes lo haces. Decía mi hermana Mónica el domingo, una de las palabras que repetí muchas veces fue esta: la acción. ¿Con qué actitud lo estás haciendo? Cuando vienes a la casa del Señor, ¿con qué actitud lo estás haciendo? Cuando te toca alabar a Dios, cuando te toca adorarle a Dios, ¿con qué actitud lo estás haciendo? Porque de ahí determina con qué lo estás haciendo, con tu corazón o con simplemente porque lo sabes hacer. Es muy importante que el gozo se manifieste en nosotros día a día. Que practiquemos esos momentos, que dejemos que esas partes emocionales tomen control todo el tiempo de nosotros. Ya oré y el Señor no me ha contestado. He orado una y otra vez y no me ha contestado. Y me empiezo a entristecer. ¿De dónde viene la tristeza? De una fuente de emoción. Pero cuando tú le oras a alguien que sabes que tarde que temprano lo va a responder, el gozo del Señor te sostiene. ¿Para qué? Para seguir buscando lo mismo que has estado buscando siempre. Pero vas a ver gente diciendo, yo ya no oré, yo dejé de orar, yo dejé de congregarme, yo dejé de hacer esto y esto y esto y esto. Y lo peor es que le echan la culpa a medio mundo. Porque yo no voy a la iglesia, hermano. No, pues que no sé, yo siento que no es mi iglesia. Ahora, si no es tu iglesia, no vas a ninguna otra. Entonces, ¿cómo está eso? Si no es tu iglesia, ve y visita otra. No pasa nada, ¿verdad? Pero si dices no es tu iglesia y no vas a ninguna, entonces no es la iglesia. Es que no has conocido a Dios, a la fuente de mi gozo, al fuente me tiene de mi fortaleza. Hay gente que camina bajo esos momentos y pasan años y meses caminando y no se dan cuenta que eso se puede volver una maldición, una atadura en la vida de ellos. Y nosotros tenemos que ser libres para disfrutar el gozo del Señor. ¿Sí? El gozo del Señor. Porque en la presencia del Señor dice, hay plenitud de gozo. Amén. No se le olvide eso. Hay plenitud de gozo. Cuando el salmista declara eso, entonces se vuelve en sí y se da cuenta, que hay algo que su corazón necesita practicar. Y es ese gozo de Dios. Es esa parte importante que hoy por hoy a muchos, iglesia, nos ha sostenido. A muchos nos ha sostenido. Porque cuando el enemigo pensó que iba a ganar la batalla, el gozo del Señor fue nuestra fortaleza. Cuando el enemigo nos vio contra la pared, contra las cuerdas, que pensó que un golpe más y nos iba a noquear, el gozo del Señor funcionó en nosotros y nos puso de pie. Nos puso de pie. Por eso, si tú practicas el gozo del Señor, créeme que venga lo que venga, Dios va a ser tu fortaleza. Él va a funcionar en ese momento. Ahora, yo quiero decir esto que siento que se me está revelando ahora. Y es que cuando Pablo y Silas estaban cantando, no es porque estaban contentos, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas estaban en el calabozo y empezaron a cantar, no es porque ellos estaban contentos. Al otro día los iban a enjuiciar. Pero ¿sabe qué los hizo hacerlos orar y cantar a ellos? El gozo de Dios. Por eso es que te das cuenta quién está funcionando en ese fruto, perdón.
Te das cuenta y dice, ¿cómo estos hombres, estando encadenados de pies y cabezas allá en lo profundo, en lo oscuro del calabozo, empiezan a orar y a cantar? ¿Qué tiene? Estos sí están locos. Y dice la Biblia que todos los presos lo escuchaban. No, entonces quiere decir que no estaban orando, Señor, aleluya, aleluya. No, estaban cantando y orando fuerte. Señor, te damos gracias, porque si estamos aquí es por ti, por tu palabra. Y empezaron, Señor, aleluya, aleluya. Yo no sé qué cantaron, pero imagínense. Y luego si había eco, ¿para qué quería? ¿Me tienes? ¿Se da cuenta lo que hace el gozo de Dios? Nos hace funcionar cuando otros parecen que ya se nos terminó el momento. Nos hacen vivir, el gozo del Señor nos hace levantarnos una vez más cuando parece que ahí nos vamos a quedar, cuando otros piensan que se nos acabó la carrera. El gozo del Señor nos vuelve a hacer cantar cuando parece que otros están diciendo, estos ya no van a volver a cantar, estos así se les acabó la música, se les acabó el corrido, ya no hay más letra. Pero cuando el gozo del Señor funciona en nosotros, iglesia, siempre va a haber, como dice un canto, una alabanza. Siempre habrá un agradecimiento. Siempre habrá una palabra de esperanza y decir, Señor, tú eres la fuerza de mi vida. Eso es parte de nosotros, iglesia, para funcionar en lo que Dios quiere. ¿Por qué gozo, pastor? Porque esta noche alguien tiene que escuchar esto, que has estado funcionando mucho en tus emociones y no te has dado cuenta, que has dejado que tus emociones te dominen y no los frutos del Espíritu. Y podríamos hablar de paz, podríamos hablar de, pero lo que hoy Dios está hablando en nuestro corazón es eso. Deja de funcionar con tu carnalidad, con tus emociones, con tu humanidad, y deja que el Espíritu Santo empiece a florecer en nuestras vidas. Alguien necesita conocer de ti, de lo que Dios es en tu vida. Hay una escasez de testimonio hoy. Hay una escasez de evangelio hoy, por lo que nosotros no hemos querido vivir con Dios. Y la gente allá afuera está esperando una respuesta, pero no hay nadie que le pueda decir, porque no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Y hay gente allá quedándose sin resultados, sin respuesta, porque no estamos floreciendo como Dios quisiera que floreciéramos. Por eso es importante hoy que el gozo de Dios sea en nuestras vidas. Cuando salgas hoy en esta noche de este lugar, puedas meditar en esto y decir, Señor, yo iré a la fuente y con mi corazón buscaré, ¿me entiendes?, ese gozo. Voy a funcionar. Y si hoy estás de acuerdo que muchos de ustedes, ¿me entiendes?, han estado funcionando en sus debilidades, en sus emociones, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar esa manera de pensar. Tus emociones solo te esclavizan, tus emociones solo te hacen víctimas, pero el gozo del Señor no. El gozo del Señor te levanta tu cabeza. El Señor, ¿me entiendes?, el gozo del Señor te hace caminar cuando ya no puedes. El gozo del Señor te hace hablar cuando ya no tienes nada que decir. El gozo del Señor te hace levantar manos a veces cuando ya estás cansado. Eso es lo que Dios quiere funcionar en nosotros. Oh, pastor, pero es que yo lo hice la vez pasada, hace un año yo lo hice. El gozo del Señor no es temporal. El gozo del Señor tampoco son del verano, de invierno. El gozo del Señor es practicarlo todos los días. Porque entre más fuerte te hagas en el gozo de Dios, cuando venga la prueba, pero queremos ayunar cuando la prueba llegue, ¿no? Queremos el gozo cuando la prueba llegue, no. Ahora vive en el gozo de Dios y cuando llegue la prueba habrá victoria segura en el nombre del Señor. Así que ponte de pie en esta noche.